El doctor Pío López, promoción 1979, infectólogo pediatra, fue jefe del Departamento de Pediatría entre los años 2015 a 2021. Nos actualizará sobre el manejo de la otitis media en pediatría. Hola, buenos días. Un caluroso saludo a todos los que están conectados y a todos los que están presentes en estas nuestras controversias del Departamento de Pediatría. Hoy vamos a hablar de otitis media, una enfermedad que produce más o menos 700 millones de casos al año. El 50% de estos casos se presentan en pediatría, de manera que es una enfermedad muy frecuente. A pesar de toda la promiscuidad que ustedes ven aquí, no tengo ningún conflicto de intereses con esta presentación y yo les traigo un saludo muy caluroso de nuestro Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, el CEIP. Bueno, muy bien, vamos a hablar de otitis media y en algunas ocasiones vemos la otitis media como una enfermedad sin importancia, como una enfermedad que no necesita mucho estudio. La verdad que es una enfermedad que compromete en una forma muy importante la calidad de vida del niño, porque altera su sueño, porque produce mucho dolor, porque altera el apetito, porque produce fiebre, porque produce compromiso del estado general. Y además de eso, cuando la otitis media se presentan más de 3 episodios en los últimos 6 meses o más de 4 episodios en el último año, ya comienza a convertirse en un problema crónico de difícil manejo y que va a producir muchos costos directos por medicación, por pago de servicio médico, por costos indirectos, por pérdida del trabajo, porque alguien tiene que quedarse cuidando al niño, de manera que en conclusión es una enfermedad que merece atención y merece cuidado si entendemos que es la segunda causa de consulta a nivel mundial en el área pediátrica. Cuando decíamos antes, la enfermedad se produce más de 6 episodios, más de 3 episodios en los últimos 6 meses, o más de 4 episodios en el último año, se convierte en un verdadero problema que puede llegar a complicarse con una otitis media con efusión. Una otitis media con efusión que puede producir una disminución de la audición y obviamente un retardo en el habla o un retardo en el aprendizaje, si entendemos que esta es una enfermedad que se presenta especialmente en el niño menor y especialmente en el niño menor de 2 años. Inclusive puede llegar a producir complicaciones infecciosas como mastoiditis, como meningitis, como absceso cerebral. Entonces la suma de todo esto nos indica de que debemos tenerle cuidado. Esta diapositiva que les presento solamente para acordarnos que un resfriado común puede producir una alteración de la trompa de Eustaquio y puede favorecer la presencia de la otitis media. Entre los factores de riesgo para otitis media existen muchos. Digamos que es una enfermedad de la niñez temprana, es una enfermedad del lactante, es una enfermedad que afecta mucho más al sexo masculino, que hay una disposición genética. Cuando hay un chico con otitis media, hay probabilidad de que haya hermanitos con otitis media, y todo esto tiene varios factores como miraremos ahora, entre ellos la disfunción anatómica de la trompa de Eustaquio. Pero si además de eso existe hacinamiento, existe pobreza, hay padres fumadores, van a favorecer la presencia de otitis media. Además de esto, la carga bacteriana o la carga viral, sabemos que los gérmenes bacterianos capsulados frecuentemente colonizan el aparato respiratorio superior, la nasofaringe, y en algunas condiciones, en algunas ocasiones son capaces de producir enfermedades sistémicas o enfermedades de mucosa. Comencemos con la trompa de Eustaquio. En el niño la trompa de Eustaquio es más corta y es más horizontal, por lo tanto las secreciones tienen mayor dificultad para caer por gravedad y se favorece la presencia de que infecciones alcancen el oído medio.
y esto es una disfunción anatómica que va mejorando conforme el niño va creciendo, pero esta disfunción anatómica favorece la presencia de otitis media. Y lo que hablábamos de la aportación nasofaríngea, la aportación nasofaríngea es un evento dinámico que viene y va. Los niños, especialmente los lactantes, en un 60%, portan en su nasofaringe gérmenes capsulados patógenos como el Haemophilus influenza, como el meningococo, como el neumococo, pero como decíamos antes, viene y va. Pero en algunas ocasiones, cuando coinciden con un proceso viral severo, estos gérmenes capsulados pudiesen invadir otras partes de la economía, pueden producir infecciones sistémicas o infecciones de mucosas como otitis media o como sinusitis. Entonces, para terminar con la patogénesis, tenemos una disfunción anatómica de la trompa de Eustaquio, donde se asocia un cuadro viral producido por un virus respiratorio sincicial, por un rinovirus, por una influenza, va a producir un aumento de las secreciones y va a producir una obstrucción de esta trompa de Eustaquio. Y si a esto le sumamos que hay una colonización nasofaríngea por bacterias patógenas, como Haemophilus, como neumococo, estas bacterias patógenas van a tener la facilidad de llegar al oído medio, donde hay una respuesta inflamatoria y se va a producir una otitis media. Hablemos de la epidemiología y preguntémonos si hay nuevos datos de epidemiología o la epidemiología de la otitis media sigue siendo la misma. Entonces, tenemos un artículo reciente del grupo del doctor Pichicero, y entonces nos dice que hay un estudio clásico de 1989 del grupo de Till de Boston, donde nos decía que a los 3 años el 83% de los niños han presentado al menos un episodio de otitis media y el 46% tuvo al menos 3 episodios. Bueno, pues en los estudios actuales este 83% ha disminuido al 23% y este 46% ha disminuido a un 3.6%. Aquí hay un cambio en la epidemiología de la otitis media, muy probablemente, muy seguramente debido a la presencia de las vacunas contra neumococo. Miremos la etiología de la otitis media. Y lo primero que tenemos que pensar es que los virus están presentes, llámese respiratorio sincitial, llámese rinovirus, coronavirus, para influenza, adenovirus, hasta en el 70% de los casos de otitis media. Ahora, si tenemos una otitis media en un neonato, son los mismos gérmenes de la madre. Y en el niño mayor, en el lactante, neumococo, Haemophilus influenza, moraxella, son los agentes etiológicos que debemos considerar. Vamos a hablar de la etiología bacteriana. Tenemos un estudio de nuestro grupo que fue publicado en BMC Infectious Disease, pero ya tiene algunos años, fue publicado en el año 2011. No se olviden que la vacunación universal para neumococo en Colombia comenzó en el 2012, entonces este fue publicado antes, y estos datos que logramos conseguir nos demostraron que para el año 2010 más o menos el 50% de los casos positivos para bacterias eran producidos por neumococo y el otro 50% eran producidos por Haemophilus influenza. Llevamos nuestros datos, hicimos una nueva publicación en el 2017 donde comparamos los datos de Colombia con los datos de los otros países de América Latina, México, Venezuela, Chile. Encontramos los datos muy similares, el 50% producido por neumococo y más o menos el 50% producido por Haemophilus influenza. Y hay una cosa muy importante, el Haemophilus influenza que encontramos es Haemophilus influenza no tipificable, de tal manera que la vacuna contra Haemophilus influenza del grupo B que estamos empleando en Colombia no tiene nada que ver con el Haemophilus influenza que produce otitis media y que produce sinusitis. El otro punto importante que encontramos en nuestro estudio es que los Haemophilus influenza de Colombia eran Haemophilus influenza no productores de beta-lactamasa. Por tanto, eran Haemophilus influenza sensibles a la amoxicilina.
Muy bien, miremos a ver qué ha pasado con el neumococo, que siempre ha sido tradicionalmente el agente etiológico más importante, pues la verdad que está cambiando. Este es un estudio español donde encuentra que en los estudios actuales se está observando un desplazamiento de los patógenos de la otitis media, emergiendo el Haemophilus influenza no tipificable como el agente etiológico más importante. Y en Colombia, después de la aplicación de la vacuna de 10 serotipos contra el neumococo, también hemos encontrado un 43% de disminución de los casos de otitis media. Hemos encontrado un 43% de disminución de los casos de otitis media debido a la aplicación de la vacuna contra neumococo. Ahí tenemos otro estudio, es un estudio japonés, donde comparan básicamente Haemophilus influenza no tipificable y neumococo como los agentes etiológicos, y si se logran ver, la gran mayoría son Haemophilus influenza y Haemophilus influenza que producen perforación timpánica. Este es un punto muy importante que quisiera hacerle insistencia. Este estudio muestra que el agente etiológico más importante cuando existe perforación de la membrana timpánica es Haemophilus influenza no tipificable. Y vemos a nivel mundial cómo el neumococo ha disminuido como agente etiológico de la otitis media y el Haemophilus influenza no tipificable ha aumentado en igual proporción. Y esto simplemente para insistir que cuando usted tiene una perforación de una membrana timpánica, muy probablemente no es neumococo como antes lo considerábamos, sino que se trata de un Haemophilus influenza no tipificable. Ahora, preguntémonos cuál es el manejo apropiado de la otitis media. Esto es un punto muy importante. ¿Cuál es el manejo más apropiado? Y en esto hay muchísimas publicaciones que usted puede obtener a partir del año 2013, donde se hicieron las últimas recomendaciones. Entonces, lo que se necesita para hacer un diagnóstico, primero para hacer un diagnóstico de otitis media, usted tiene que tener síntomas, porque si no tiene síntomas es una otitis media con efusión, tiene que tener síntomas. Segundo, tiene que tener líquido en el oído medio, y ese líquido en el oído medio lo comprueba porque no hay se impide el desplazamiento de la membrana timpánica porque hay líquido atrás de la membrana timpánica. Y además de esto tiene que tener signos y síntomas de inflamación del oído medio. Tiene que tener abombamiento de la membrana timpánica, tiene que tener hiperemia de la membrana timpánica, tiene que tener pérdida de las relaciones anatómicas. Miremoslo así, los síntomas que ustedes ya conocen muy bien: el dolor, el insomnio, la fiebre, el niño se está tocando continuamente el oído, el niño pequeño que no puede localizar bien el dolor, pero sí hay síntomas importantes como fiebre, como un punto muy importante, y la presencia de líquido en la membrana, atrás de la membrana timpánica. Usted lo puede hacer a través de una otoscopia neumática. Si tiene una otoscopia neumática que le logre usted demostrar que la membrana timpánica no se está moviendo, y si no puede hacer una otoscopia neumática, pues puede hacer una timpanometría. Y en el timpanograma se va a dar cuenta cómo no existe una curva porque hay líquido en la membrana timpánica que impide su desplazamiento. Y además de eso tiene que tener cambios locales, como les decía, lo más importante es el abombamiento de la membrana timpánica, además con los cambios de color y los cambios que le indican que hay un proceso inflamatorio severo. Ahora, si tiene la perforación de la membrana timpánica, pues ya está todo aclarado. Cuando tratemos una otitis media, no nos olvidemos de manejar la otalgia, porque a veces nos preocupamos por el antibiótico, si le ponemos antibiótico, si le ponemos CT, si le ponemos el otro, si le ponemos el antibiótico más caro, pero nos olvidamos de que al niño le está doliendo. No nos olvidemos de la otalgia. La timpanocentesis la hacemos cuando queremos aislar el germen que está produciendo esa otitis media, porque creemos que se trata de un germen inusual y necesitamos conocer su sensibilidad. Por ejemplo, en inmunodeprimidos, en neonatos, cuando tiene una falla terapéutica a un tratamiento que ya consideramos apropiado, o cuando, lo que decíamos antes, necesitamos el cultivo. El antibiótico ideal
es el que tiene una buena eficacia clínica, tiene pocos efectos colaterales, no necesitamos muchas dosis, tiene un magnífico sabor y es barato. Ese antibiótico no existe todavía. Muy bien, esta es la tabla que me parece la más importante, es cómo manejamos con antibióticos. De 6 meses a 24 meses utilizamos antibióticos, excepto, según la Academia Americana de Pediatría, en el niño que tiene una otitis unilateral que no tiene perforación de membrana timpánica y es un niño donde hay una buena confianza entre la madre del niño y el médico que logre sustentar la posibilidad de que el niño vuelva a consulta si hay algún problema. Que hay una buena comunicación, que la madre tiene acceso a una buena comunicación con el médico para, si el niño tiene alguna complicación, traerlo tempranamente. Esto dice la Academia Americana de Pediatría, pero ahora le muestro un artículo donde hay gente que no está muy de acuerdo con esta posibilidad, que insiste en que en el niño entre 6 meses y 24 meses es mejor ponerle antibióticos a todos. Muy bien, en el niño mayor de 24 meses utilizamos terapia antibiótica en condiciones especialmente cuando el niño tiene una otitis con signos severos. ¿Cuándo clasificamos signos severos? Cuando tiene fiebre muy alta o cuando tiene un dolor importantísimo, por lo menos en 48 horas. Es una otitis grave y necesita antibióticos. Además, si tiene una perforación de la membrana timpánica, utilizamos antibióticos. Y si tiene una otitis bilateral sin perforación o una otitis unilateral sin perforación, depende de la madre, si la madre acepta, si usted sabe que la madre va a aceptar sus recomendaciones, que va a tener una vía de acceso con el médico para saber si el niño mejora, si va a venir a consulta en las próximas 24 horas para yo mirar cómo va el niño y se puede manejar sin antibióticos. O si usted decide utilizar antibióticos, no es criticable. Solamente insistir que el uso exagerado de antibióticos puede tener algunas complicaciones ecológicas. Les decía que hay gente que no está de acuerdo. Este es un doctor Hoverman, que es muy importante, que dice que es mejor utilizar antibióticos en el niño de 6 meses a 2 años porque se acorta la sintomatología y el niño está libre de síntomas en una forma mucho más temprana. Lo otro que se insiste es que el tratamiento de la otitis media debe ser en los tiempos estipulados, no menos de lo que se necesita, como lo mencionaremos al final. Entonces, ¿cuál es el antibiótico de elección? Pues miren, si usted tiene un neumococo, el neumococo con mucha frecuencia es resistente a la penicilina. Entonces, si tiene un neumococo, lo ideal sería una amoxicilina 90 miligramos por kilo para cubrir este tipo de neumococo que son resistentes. Además de eso, si usted tiene un Haemophilus influenza no tipificable, pero no es productor de beta-lactamasa, es sensible a amoxicilina. De tal manera que, dados estos datos, nosotros pensamos que en nuestro medio la primera elección es amoxicilina a 90 miligramos por kilo por día. Pero si usted utilizando este esquema fracasa, la segunda opción, el plan B, sería amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Cuánto tiempo? Si es una otitis media severa, debe tomar 10 días. No se olvide, otitis media severa, mucho dolor, mucha fiebre. Pero si es una otitis media leve, en el niño menor de 2 años, 10 días. Menor de 2 años, 10 días. Una otitis media leve en un niño de 2 a 5 años, 7 días. Una otitis media leve en el niño mayor de 6 años, 5 días. Estoy hablando de cuántos días de antibiótico le vamos a dar de amoxicilina o de amoxicilina con ácido clavulánico. Favorezcamos la leche materna. Somos unos defensores a ultranza de la leche materna. Y
somos unos defensores a ultranza de la vacuna contra neumococo y la vacuna contra influenza. La presencia de influenza abre la puerta al neumococo, abre la puerta al estafilococo. Por favor, vacunemos contra influenza y vacunemos contra el neumococo. Ya vemos cómo la otitis media, el neumococo está disminuyendo y aparecerá la vacuna contra Haemophilus influenza no tipificable y nos vamos a quitar el problema de la otitis media. Evitemos fumar delante de los niños y el uso del chupete está controvertido.